vamos a entrar en materia con la vida de Débora. A Débora la vamos a mirar a través del libro de los jueces. Se encuentra en el capítulo 4, libro de los jueces, capítulo 4. Y vamos a dividir este estudio muy sencillo, muy práctico, pero no carente de profundidad y de desafío. Entonces, he aprendido la forma más práctica de poder quedarme con los personajes de la Biblia, y es dividiendo en tres grupos, mirando por una parte su vida, por otra parte su obra y por otra parte su legado. Su vida, lo que habla de sí misma; su obra, lo que ella hizo; y su legado, el que ella dejó para las siguientes generaciones. Así que de esta forma vamos a dar este estudio acerca de este personaje, Débora, aquella juez de Israel, aquella profetisa, y vamos a dar lectura y vamos a conocer la vida de Débora. Y vamos a empezar diciendo que Débora, su significado, Débora significa abeja. Abeja, cuando uno mira lo que hizo Débora, mira su vida, dice uno, realmente coincide perfectamente con el significado de su nombre. Débora significa abeja. Yo sé que de muchas cosas vamos a olvidar de este estudio, pero estoy seguro de que jamás olvidaremos que Débora significa abeja. Y abeja, estuve viendo, y es preciso ajustado a todo cuanto ella hizo y se da a conocer. Fue trabajadora, como una abeja que pertenece pues a una comunidad de abejas que trabajan con un mismo propósito. Nosotros la vemos de colorines, pero ellas saben lo que hacen. También es dulce la abeja, no, pero produce, es dulce la abeja. Y también por otra parte es letal, porque lleva un aguijón para defenderse. Entonces, Débora y su significado es abeja por trabajadora, por ser dulce y por llevar un aguijón para tener su propia batalla con sus enemigos, ¿verdad? Y allí podemos tener una gran enseñanza para nosotros. Y cuando hablo para nosotros, hago referencia a hermanos, a hermanas, aunque en esta tarde estamos viendo la vida de Débora. Nosotros también podemos tomar ese significado de abeja para nuestra vida, porque también podemos ser trabajadores innatos en el propósito de Dios. Podemos ser dulces, producir dulzura con nuestro afecto con el Espíritu Santo, pero también somos letales en el ambiente espiritual para levantarnos contra toda fuerza del enemigo. Entonces, usar ese aguijón de la oración para reprender, para exhortar a todo espíritu del enemigo que viene muchas veces, pues no, a quitar la paz, el gozo a nuestras vidas. Así que vamos a ver la vida de Débora, vamos a ver la obra de Débora y su legado. Vamos a ver su vida y vamos a dar lectura, libro de Jueces, capítulo 4, versículos 4 y 5 que nos hablan de su vida. Dice así: Débora gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Se llamaba Débora, era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, que la vida de Débora era una mujer abnegada, trabajadora, esforzada, valiente, y voy a decir también, como dice la palabra, era esposa, era sierva de Dios y era servidora del pueblo de Israel. Si las hermanas que consideramos y apreciamos en la iglesia se ven frustradas muchas veces por el trabajo, por las obligaciones, por el trabajo de casa, me refiero, por el trabajo de fuera,
No perdamos de vista, no hay nada imposible cuando nosotros queremos agradar a Dios. Débora era esposa, pero también era sierva de Dios, era servidora del pueblo. ¿Cómo lo hacía? Dice la palabra de Dios que ella estaba en el monte de Efraín y allí iban a escuchar o a preguntarle acerca de situaciones problemáticas entre familias. Yo imagino que todos iban, cada uno con sus problemas, para que Débora pueda de alguna manera ministrar justicia, ¿no? A sus hermanos. Entonces, ese esfuerzo, ese sacrificio de Débora como persona era evidente, era evidente. No se puede imponer la autoridad. Débora se ganó, la respetaban, la reconocían. Verdaderamente decían, esta mujer es una mujer sierva de Dios, es digna de escucharla. Y estamos hablando en su ambiente, en su entorno, donde la frase más repetida en el libro de los jueces es aquella que el pueblo se olvidó de Dios, se alejó de Dios y de pronto Dios los vendió a uno de sus enemigos. Recordemos también que en este contexto, cuando Josué deja al pueblo de Israel, aún quedan muchos enemigos todavía por conquistar, territorio por conquistar. Y en el tiempo de Débora hay uno que se levantó, vamos a ver, y es aquel que está oprimiendo verdaderamente al pueblo. Entonces, la vida de Débora nos enseña que es una mujer abnegada, que tiene un servicio a Dios, un temor a Dios, sin dejar de ser esposa. A las hermanas le digo, es posible, santificándose a Dios, recordando el llamado de Dios, es posible ser usada por Dios, es posible cumplir el propósito. A las hermanas les digo que están en casa, que se han acostumbrado, culto, casa, culto, no, que podamos, que la vida de Débora sea desafiante para nosotros, el que la gente pueda reconocer nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestro servicio y podamos también administrar el consejo de Dios. Que los hermanos en la iglesia, la comunidad, el trabajo nos reconozcan como personas que no solamente somos piadosas, somos personas entregadas a Dios para poder ser instrumento en sus manos. Así que la vida de esta mujer es de abnegación, de trabajo, de esfuerzo. Me gusta recordar siempre esas palabras que escuché hace mucho tiempo. Dios no es cómplice de vago. Dios siempre está del lado de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que le temen. Y este es el vivo ejemplo. Débora, esta mujer verdaderamente en medio de una situación adversa en el pueblo, ella va a ser, por medio de Dios, por supuesto, atraída hacia el pueblo para que por lo menos escuchen a Dios. Había la esperanza de Dios, estaba en la vida de esta mujer. Y quiero ir a su obra. Su obra, ¿qué fue lo que hizo? Porque se puede ser valiente, se puede ser abnegado, se puede ser entregado a nuestros propios trabajos, a nuestros propios beneficios. Lo hermoso es que sea compatible la abnegación, el esfuerzo, pero que tenga que ver con la obra de Dios. Esto es lo maravilloso realmente de su testimonio, de su obra de fe. Su obra, ¿qué fue lo que hizo esta mujer valiente? En Jueces capítulo 4, del 6 al 9, vamos a ver lo que esta mujer hizo. Jueces capítulo 4, versículo del 6 al 9, nos dice así la palabra del Señor. Débora dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Nestalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Es decir, su obra viene Dios comisionando, levantando a un valiente a través
del ministerio de esta mujer, a través de su obra, porque ella era reconocida, como leímos antes, era juez en Israel. En un entorno tan difícil que vivía el pueblo, dentro estaba la idolatría, los problemas sociales se habían alejado de la vida de Dios y de fuera una opresión extrema. En el versículo 2, que estamos en el capítulo 4, versículo 2, dice que por su desobediencia, Dios, Jehová, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Es decir, se habían acostumbrado a sufrir 20 años sufriendo. En ese ambiente, Dios va a levantar a Débora, ella ministrando justicia de Dios al pueblo, y por otra parte, el vecino, este rey, Jabín, oprimiendo al pueblo de Israel. Y vamos a ver la capacidad de esta mujer realmente de convocatoria. Llama a este Barak, que tenía influencia con el ejército, era el hombre apropiado para poder confrontar al enemigo, y le hace saber que este llamado es de parte de Dios. No es Dios quien te llama, le dice, ve. Es tan importante y estar seguro de que sea Dios. Vemos también no la desconfianza, ¿vale? En este Barak, para poder reunir al ejército, para poder confrontar a este Jabín, rey de Azor. Dice que tenía 900 carros errados, es decir, pues mira, tenía tanques en nuestra actualidad, tanques de guerra, lo último en tecnología, pero nosotros teníamos la fe. El pueblo de Israel tenía la fe en Dios, que es mucho más poderoso. Entonces, Barak compromete a Débora para que vaya con ella en este cometido. Y es bueno. En esta ocasión, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Cuántas veces se nos declara una palabra profética poderosa en Dios, pero a veces carecemos de compañía. Y este Barak es sabio, muy sabio. Él entiende que Dios lo envía, pero necesita esa confianza cercana, necesita que Débora, quien influenciaba al pueblo, esté con ella. Muchas veces nuestra capacidad, nuestro liderazgo carece muchas veces de influencia. A veces Dios nos prepara para hacer ciertas cosas, pero para otras necesitamos la ayuda, la colaboración unos de otros. Y aquí vemos que se cumple la palabra de Dios que dice, si nos ponemos de acuerdo en hacer algo, dice, Dios lo hará. Es decir, de nosotros es ponernos de acuerdo. Y uno de los grandes problemas como familia, como sociedad, como iglesia, muchas veces es ponernos de acuerdo. Y el secreto de la vida tiene que ver con eso. Solo no vamos a triunfar, nos necesitamos unos a otros. Y Barak es sabio en decirle, tú tienes que venir conmigo. Dice que Barak le respondió, versículo 8, dice, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Otra palabra que se repite en esta historia es levantándose, porque muchas veces es fácil proclamar, aceptar con palabras, pero muchas veces no nos movilizamos. Y aquí es una palabra poderosa de ir al frente, de convocar al pueblo, de confrontar al enemigo que durante 20 años está oprimiendo al pueblo. Vemos, en primer lugar, hermano, hermana, la unidad en Dios es la que triunfa. Solo podemos avanzar un buen trecho, pero juntos prevaleceremos contra el enemigo. Así que se comisionaron, convocaron al ejército 10.000 hombres para pelear, imagínense, entre 900 carros. ¿Cuánto sería
el ejército de este rey Jabín? Pues una de las estrategias de Dios es que es atraído a través de Dios este ejército para caer en manos del ejército de Israel. Porque es Dios el que hace, avanza, concluye todos sus propósitos. No podemos nosotros pensar que todo cuanto tenemos, cuanto hacemos es por nuestra propia sabiduría, nuestros conocimientos, nuestras formaciones. Siempre es de Dios. De Dios fue la visión, Dios los comisionó, los va a supervisar a través de Débora y él mismo va a dar la estrategia. Así que vemos esa gran obra. Débora no era fuerte para la batalla, pero estando en ella hacía verdaderamente poderoso ese pequeño ejército de Israel. Amén. Nosotros como iglesia, viendo este ejemplo de Débora, de hermana, a veces la voz de la mujer no es escuchada, pero es muy importante cuando vemos a esta mujer de Dios, que la constancia, dice que siempre ella ministraba allí debajo de esa palmera en el monte de Efraín, siempre una constancia. Es más, mirando la vida de Débora, no todo el pueblo le aplaudía. O sea, no era todo perfecto. Ella desarrollaba su ministerio, pero habían tribus que no le daban tampoco mucha importancia. Cuando ella convocó para que se reúna el pueblo de Israel y confronte al enemigo, muchas de las tribus no fueron. Pero sí quiero dar lectura a una de las promesas que hace, por ejemplo, la tribu de Rubén. La tribu de Rubén se comprometió cuando le propusieron, vamos a confrontar, ¿vale?, a Jabín, este rey tremendo. Y Rubén contestó, la tribu de Rubén, nosotros iremos. Dice Jueces capítulo 5, versículo 15, dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Las resoluciones se entienden como una propuesta. Necesitamos que nos ayuden. La libertad es para todo. La gloria, el honor es para Dios, pero los beneficios es para nosotros. Los de Rubén contestaron, nosotros iremos. En cuanto tú nos convoques, nosotros nos prestaremos en esta batalla. Yo puedo imaginarme que sus resoluciones del corazón, de coraje, de ánimo, eran nosotros estamos contigo, con todo lo que tenemos vamos a ir, pero llegado el momento solamente se quedó en la resolución del corazón. Y yo quiero decirte en esta tarde que al escuchar la palabra del Señor, no seamos como la tribu de Rubén. Que al comprometernos con Dios, al darle lugar a Dios que Él obre en nuestras vidas, no sean solamente resoluciones del corazón. Señor, yo te serviré. Ahora cuando empecemos o a veces comprometemos, si tú me sanas, yo te serviré. Si tú me das, yo te serviré. Y a veces venimos a ser como la tribu de Rubén, solo resoluciones del corazón, que son bonitas, nuestros compromisos de labio, de boca, de corazón, dice aquí aún, pero llegado el momento, dice que se quedaron a oír los balidos de su rebaño, se quedaron a consolarse con lo que tenían, se quedaron pensando, ¿para qué vamos a ir a pelear? Va a ser pérdida para nosotros. Mirar el ganado que tenemos, mirar los hijos del ganado, mirar los campos, estamos bien. Y vieron su realidad que se impuso, su realidad realmente a la realidad del pueblo en general. Y muchas veces es una gran problemática para nosotros como iglesia. Solemos ver nuestro tiempo, nuestra forma, y a veces no nos acercamos a la visión de la iglesia, al trabajo comunitario de la iglesia. Muchas veces son resoluciones del corazón. Y esto quiero decirle en muchas áreas de nuestras vidas. A veces Dios nos concede trabajo. Señor,
En cuanto cobre el primer sueldo, Señor, voy a dar mis diezmos. Voy a dar mis diezmos hace mucho tiempo y son resoluciones buenas del corazón. Pero cuando llega el mes, wow, nos falta dinero para los pagos, para los gastos. Son extremos, entonces nuestra realidad una vez más ocupa el primer lugar. Y así fue esta tribu de Rubén. Las resoluciones del corazón le privaron de poder ser parte de esa victoria que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Y vamos a ver el legado, vamos a ver el legado de Débora, porque Débora nos deja un legado para nosotros también. Jueces capítulo 5, versículos 12 y 13. El capítulo 5 comienza con el cántico de Débora y de Barak. Es decir, ellos expresaron en un canto todo lo que fue este proceso de enfrentarse a este enemigo poderoso como era el rey Jabín. Es decir, ella no solamente era profetisa, sino era Débora una adoradora de Dios. Y en este cántico ella va a expresar las realidades del momento y del tiempo. Y en este cántico vamos a poder ver el legado que Débora nos deja a nosotros. Porque nosotros también somos llamados a ser héroes de la fe. Usar la fe para crecer en Dios, para que otros también puedan crecer. Jueces capítulo 5, versículos 12 y 13, dice así: Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tu cautivo hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Es decir, que las palabras que usa Débora, despierta, es hablarse a sí mismo. A medida que vamos en el camino, nos sentimos tan solos que muchas veces en este cántico Débora expresa que a sí mismo ella se daba ánimo. Despierta, Débora. No te quedes con lo que hiciste conforme, hay muchas cosas por hacer. Despierta, despierta, una y otra vez la gran motivación y la mejor motivación que podemos tener como cristianos en cualquier ambiente hostil o de bendición es que podamos hablarnos a nosotros mismos. Despertemos en Dios, porque en Dios realmente vamos a entender lo que debemos hacer en ese momento preciso. Es fácil, como centinelas, dormirnos, ser invadidos por el sueño. Por eso en este cántico, Débora nos deja un legado a nosotros, que estemos despiertos. Despierto, ¿por qué? Porque hay una obra para Dios que hacer. ¿Cuántos ministerios hoy en día han quedado a mitad de camino? ¿Por qué? Empezaron con diligencia, con abnegación y de pronto porque faltó el ánimo del pastor, del hermano, del primo, del familiar, se quedó a media. Pero es importante ese legado que Débora nos deja en este cántico, es hablarse a sí mismo. Despierta, despierta, iglesia, vida cristiana, que sepamos cada día nosotros recordando, despierta para Dios. Estamos muchas veces despiertos para nuestros propósitos, para suplir nuestras necesidades, pero para la voluntad de Dios, para cumplir sus propósitos, necesitamos también tomar este legado de Débora, de hablarnos, despierta, despierta. Y a los hermanos que también han tomado la voluntad de Dios, el ministerio de Dios, podamos decir como Débora, levántate, hermano, porque yo también estoy levantado, estoy atento, estoy firme en el trabajo. Nos espera mucho trabajo cuando pase todo este tiempo, pero ¿cómo estaremos? ¿Soñolientos? No, deseoso de emprender, de poder estar juntos, de hacer actividades, de poder invitar personas, familia que están pasando situaciones difíciles, pero alguien despierto es el único que tiene la capacidad de poder despertar a otro. Alguien que está viviendo la santidad de Dios es el que está capacitado ¿para qué? Para hablarle de la santidad a otro. Cada uno en el momento, en el área que está realmente pasando en Dios, es de la que mejor podemos hablar. Así que
Débora en su legado nos invita a estar despiertos, a proclamar, levantémonos todos. Dice, para confrontar al enemigo. Yo me he quedado pensando en las oraciones de los miércoles. Digo, wow, tantos hermanos, tanta disposición. Y cuando estoy leyendo a Débora y llego a la tribu de Rubén, wow, me quedo, no vaya a ser que vea muchas resoluciones del corazón. No vaya a ser que cuando se acomodan los ambientes, los sitios a nuestro entorno, a nuestro escenario, ahí sí que existimos. Pero cuando tenemos que ser valientes, estar despiertos, el poder ir a la congregación, el poder orar verdaderamente, tener una vida cristiana ferviente, entonces empieza el enemigo ¿a qué? A retroceder, ya no nos oprime. Es muy importante que ese despertar, ese levantarse, ese en contra de aquel que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Débora, con su vida de abnegación, con su vida de esfuerzo, de sacrificio, de estar ministrando al pueblo, también ella tiene que estar confrontando a ese enemigo que está alrededor. Porque recordemos, este rey Jabín, rey de Canaán, era su tierra. Cuando viene Israel, estos fueron derrotados por Josué, pero ahora se han levantado y tienen un odio extremo para destruir a Israel. Nosotros en la vida espiritual, acomodando las cosas espirituales a lo espiritual, podemos entender. Nosotros anduvimos en un territorio antes que el Señor nos llamase, en ese mundo de tiniebla, de pecado. Y a veces cuando nos equivocamos, cuando volvemos al pecado, Satanás se halla con todo el derecho, muchas veces, de oprimirnos y vivimos. Y es una gran realidad. Ellos estaban posicionados en la tierra prometida, pero no tenían la posición realmente de la ley. No vivían en la tierra conforme a la ley que Dios cuántas veces le repitió allí en el Sinaí. Cuando poseas la tierra, acuérdate de poner por obra todo lo que está escrito. Pero el pueblo pronto olvidó. Estaba viviendo en esa tierra, pero no tenía norma, no tenía leyes para estar. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios los vendió en esta ocasión a este rey Jabín y lo oprimía. Es decir, no solamente podemos estar contentos con ser cristianos e ir a la iglesia, verdaderamente tenemos que vivir la vida cristiana segundo a segundo. Porque Dios nos ha llamado de toda ciudad, de toda lengua, de toda nación, y no solamente podemos llevar el título de cristiano y que el enemigo nos respete, Él nos respetará cuando nosotros, dice, estemos sometidos a Dios. Entonces el enemigo huirá de nosotros, dice el apóstol Pedro. La carta que Pablo escribe a los Corintios hace referencia también a esto. Cuando Pablo saluda a los de Corintio, le hace ver una realidad a estos hermanos. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo le escribe a los hermanos en Corinto y le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es como que si Pablo hubiese leído los libros de los jueces, por supuesto, pero haga referencia justamente a esto, es decir, Israel, el pueblo de Dios está en Canaán, pero no están gobernando, está gobernando y reinando Jabín, el rey de Canaán. El problema que había en la iglesia de los Corintios, Pablo le va a tratar todos los problemas, y es que el problema no era que la iglesia está en Corintio. El problema era que Corintio había entrado a la iglesia, es decir, el gobierno, las ideas, la forma, la costumbre, las prácticas paganas se estaban dando dentro de la iglesia.
Es como que si Pablo estuviese leyendo, mirando exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel. Estaban en la tierra de Canaán, pero en esta circunstancia, cuando gobernaba Débora, no vivían conforme a la ley. Ella se presta como juez, se presta con su don, con ese llamado profético a poder ministrar justicia, pero el que gobernaba y oprimía era Jabín, el rey de Canaán. Es muy importante para nosotros poder entender. Podemos estar en la iglesia, pero muchas veces no estamos en Cristo. Es decir, no estamos viviendo con los principios de Cristo, con el temor a Dios que Cristo nos enseña. Hoy en día nos gobierna una religión, nos gobierna una tradición. Sin embargo, podemos caer también en el pecado de Israel, estar poseyendo, estando en la tierra, pero como esclavos sufriendo. Sin embargo, la palabra nos declara que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que nuestra posición es estar en Cristo. La vida de Débora nos enseña a volvernos, a reconocer que no solamente vivimos en la tierra prometida, que es Cristo, sino que vivimos obedeciendo al Señor de la tierra. Así que la vida de Débora es una vida de desafío para la iglesia, de abnegación, de trabajo, donde no se permiten las excusas. Y mire que muy poquito dice de su familia. Dice con todo era esposa, y cuando dice que era esposa siempre va a haber un grado de honra, de servicio. Ella iba mucho más allá, ella iba a obedecer a Dios y a ser servidora del pueblo de Israel. Su obra a través de Dios persuadió a Barak el valiente, el capitán, y ella se sumó, no solamente envió, sino que ella misma en persona estuvo en la guerra. Y eso es importante, que nosotros no solamente manifestemos nuestro deseo, nuestra entrega, nuestro esfuerzo, sino que también estamos en plena lucha. Es decir, no solamente voy el domingo a la iglesia y ya cumplí, sino que voy a pelear las batallas del pueblo de Dios en la oración, con mis hermanos. Y entonces voy a dejar un legado claro y práctico a mi generación. No solamente dijo, confesó, sino que practicó la vida de Dios, la vida de Cristo. Amén. Así que en esta tarde que el Señor pueda ministrar nuestras vidas a través de Débora. Su nombre, dijimos, significa abeja, por ser trabajadora, por ser dulce y también por ser letal. Que nosotros los cristianos muchas veces somos más letal que dulce, que muchas veces no tenemos aguijón, bueno, lo tenemos ejemplificado en la lengua, hablando mal, diciendo mal, y a veces un aguijón que lo usamos en contra de nosotros mismos. Que también este libro nos ayude a tener ese equilibrio, de poder ser trabajadoras como una abeja, de que podamos producir, ser parte de esa dulzura que es la miel, y que también podamos hacer uso de ese aguijón que tiene la abeja, que es la oración, es confrontar al enemigo, a toda fuerza que se levanta en contra del pueblo de Dios. Y en esta tarde quiero orar al Señor para que no sean solo palabras, que no sean resoluciones del corazón como la tribu de Rubén, sino que ciertamente demos lugar a Dios, que nos dé esa visión, que nos dé esa comisión de agradarle, de dejar un legado, un ejemplo práctico de nuestra vida cristiana. Y en esta tarde quiero dar gracias al Señor porque ciertamente ella nos ve a la iglesia como siervos, siervas, llamado a ministrar su justicia, a proclamar juicio contra toda fuerza del enemigo que atenta contra el pueblo de Dios. Así que damos gracias al Señor por su palabra, por su presencia en cada hogar, y que siga fluyendo, que su palabra corra, su nombre sea glorificado. Damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Qué bueno es para nosotros, Señor, el que tú una vez más nos despiertes, Señor, a través de la vida de estos héroes de la fe, Señor, como lo es la vida de Débora, Señor. Gracias porque a través de su vida, Señor, tú tiras por tierra toda excusa, Señor. ¿Cuántas veces el trabajo, el hogar no nos deja servirte?
Pero la vida de esta mujer de abnegación, Señor, de estar siempre presta a ministrar, Señor, tu consejo, Señor, de ser cercano, Señor, a todos los que te necesitan. Que seamos también nosotros así, que tú produzcas en nosotros el volvernos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ese legado es el que tú quieres ver, Señor, en tus hijos, Señor. Ese legado de hacer práctica nuestra vida cristiana. Que tu bendición, tu palabra fluya en cada hogar, supla toda necesidad, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.